compartiendo pantalla, quiero, y con el permiso pues de Aldi y los organizadores, quiero recordarles que en estos días hemos estado enviándoles esta invitación, este volante, este plegable, este afiche que ustedes habrán recibido por los diferentes grupos con la información de nuestra especialización en estudios bíblicos. Quiero hoy, pues una vez más, de manera muy respetuosa, pero aprovechando que estamos en familia y que somos una gran fuerza, pedirles que la sigamos compartiendo, si nos pueden apoyar en sus redes, si alguno de ustedes también está interesado en realizar la especialización. Les cuento que en este momento tenemos nuestras inscripciones abiertas y un buen número de personas inscritas, lo que pues indica que con el favor de Dios vamos a tener un nuevo grupo en la especialización. Entonces, pues aquí les dejo nuevamente la invitación. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, saben que pueden contactarnos. Aquí hay un teléfono de WhatsApp también en el volante, a donde ustedes pueden escribir, les vamos a estar respondiendo constantemente. Entonces, pues bueno, aquí les dejo también una vez más la invitación y agradezco desde ya su apoyo para la difusión en sus diferentes lugares de pastoral. Y bueno, pues con esta oración y con esta invitación, también le damos entonces la bienvenida al Padre Juan Bautista para que hoy nos ilumine nuestro encuentro con este tema tan importante de Génesis 1 al 11. Y pues Padre, bienvenido, ya quedamos en sus manos y a todos muchas gracias. Hola, buenas noches, Luzmeri, buenas noches, Adriana, buenas noches a todas y a todos los que están participando en este encuentro. Los recuerdo con cariño y los recuerdo con cariño y con alegría porque me tocó hacer la entronización de la Biblia a la vez que trabajamos aquí en la inauguración de este encuentro. Y bueno, hoy estoy como acompañante de un tema muy emocionante que es el de Génesis 1:11 como especial tema que nos va a ilustrar y a ayudar a entender el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios en esta experiencia que estamos viviendo en esta clase del semestralizado y que nos permite de alguna manera ayudar y acercarnos a la riqueza de la formación que tiene esta Biblia como texto en nuestra vida. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir hoy en este jueves y luego compartir el próximo jueves con la ayuda de Dios, pues otros temas relacionados con esta experiencia de Génesis 1:11. Yo quiero trabajar hoy la particularidad de por qué esos textos del Génesis 1 al 11 están en la Biblia. Y para poder entender eso, entonces tenemos que entender como tres conceptos, y son los que vamos a trabajar hoy. El primero es que nosotros actualmente tenemos el texto de la Biblia. Para nosotros y nosotras, esta experiencia del texto es muy normal, muy cotidiana, la manejamos con tranquilidad, la tenemos a nuestro lado, es parte de nuestro estudio, de nuestra oración, de nuestra vida. Pero el texto como texto durante mucho tiempo estuvo con otras dimensiones y otras realidades muy particulares. La Biblia, el texto de la Biblia tiene su propia historia y su proceso de formación. Y entonces el primer tema que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida y para comprender Génesis 1:11 es que durante mucho tiempo el pueblo de Israel, podríamos decir que desde el año 1800 antes de Cristo, cuando empieza la experiencia de los patriarcas y matriarcas, hasta mucho después del 941, en la época de David y de Salomón, nosotros tenemos que manejar el concepto en nuestra idea y en nuestra conciencia
de que la Biblia no estaba escrita en ese periodo. En ese periodo no existía el texto sagrado. Moisés no conoció absolutamente ninguna Biblia. Abraham tampoco manejó ninguna Biblia. Las tribus de Israel no manejaron textos bíblicos, no manejaron Biblia. Ellos tuvieron una gran etapa en el que el mensaje de salvación, la promesa hecha a Abraham, la promesa repetida y asumida en la comunidad del pueblo de Israel, era de boca en boca, era transmitida oralmente. Son más o menos unos 900 años en los que la Biblia existe, pero oralmente, porque el pueblo de Israel en esa época no sabía leer ni escribir. Acordémonos que el pueblo de Israel, los israelitas, los hebreos, los japirú, pues provenían de las capas sociales más bajas de las grandes civilizaciones de Mesopotamia, los sumerios, los acádicos, los caldeos, los arameos, y compartían también con otro imperio muy grande que era el imperio egipcio en el norte del África, pero no eran parte de las dimensiones administrativas dentro de esas grandes culturas que nosotros conocemos como piramidales, porque estaban estructuradas desde esa época, ¿no? El pueblo de Israel, Abraham, era un marginado dentro de la experiencia de la realidad del pueblo arameo. Moisés, aunque estuvo en la formación y fue formado por la hija del faraón, sin embargo, participaba de la realidad del pueblo hebreo. Y desde esa perspectiva, pues había una cantidad de limitaciones para acceder a la escritura o a la lectura, pero tenían una grande capacidad de transmitirse todas las tradiciones de los padres, de los patriarcas y matriarcas de manera oral. Había una oralidad muy fuerte, muy rica y enriquecedora dentro de la perspectiva del pueblo de Israel. Y entonces nuestros patriarcas y nuestras matriarcas no tenían acceso a una Biblia, a un texto. Recordemos que en los orígenes la escritura estaba hecha la escritura cuneiforme, fundamentalmente en plaquetas de arcilla que se trabajaban, eran del tamaño de la mano, que se trabajaban con un punzón y por eso se llama, o con una cuña, y por eso se llamaba cuneiforme. Y era exclusivamente un trabajo y un oficio de los escribas, y el pueblo de Israel no tenía escribas en ese momento. Luego está el papiro y el pergamino, que eran otros dos materiales en los que se escribía, pero el pueblo de Israel no tenía acceso a esas tecnologías de la época, el papiro, la tinta, el pergamino, y entonces todo era trabajado por la oralidad. Entonces tenemos que tener en cuenta ese primer concepto. La Biblia inicialmente es una transmisión fundamentalmente oral. Y hay una etapa de la oralidad del texto bíblico en el que se transmiten de padres a hijos, de abuelos a nietos, las tradiciones de los patriarcas y matriarcas. Entonces es una época muy rica, muy enriquecedora y muy variada, en la que todas esas temáticas de lo que ocurría con los patriarcas y matriarcas, de ese caminar de fe de los padres y madres de Israel, pues se va viviendo. Entonces ese primer concepto es muy importante tenerlo. Luego, cuando el pueblo de Israel hacia después del año 941 antes de Cristo, empiezan a aprender a escribir, porque los reyes de Israel de esa época, no Salomón ni David, sino los reyes posteriores a ellos, tanto en el norte como en el sur, el pueblo de Israel o el pueblo de Judá, el reino de Israel, el reino de Judá, esos reyes ven la necesidad
Me disculpa, pero tengo una pequeña gripa y entonces me hace el frío y el aire me bajan un poquitico aquí la respiración. Entonces ellos, los reyes de esa época, posteriores a David y Salomón, necesitan, aprovechando que hay una ausencia de poder en la región de Mesopotamia y hay una crisis dinástica en Egipto. eh, entonces, ellos eh, empiezan, estoy aquí recibiendo una cantidad de personas que están entrando a la sala. Eh, Empiezan a escribir, inicialmente escribir para poder relacionarse con los otros reyes de las regiones, de otros lugares, para recibir y mandar correspondencia. Y se contrata a muchos escribas, sea de Mesopotamia, que está en crisis gubernativa y administrativa, o de Egipto, que también está en crisis, se contratan los reyes de Israel o de Judá, contratan escribas para que vengan a Jerusalén o a Samaria a enseñarle a escribir a los jóvenes judíos, para que sirvan como funcionarios de estos reyes que están empezando a entablar relaciones internacionales con otros reyes. Y entonces ahí en ese ejercicio de aprender a leer y de aprender a escribir para cumplir una función dentro del estamento monárquico del norte o del sur, ellos empiezan a hacer una serie de ejercicios muy particulares, sea porque se los proponen los maestros de escribanía, o sea porque ellos, haciendo los ejercicios de escribir y de leer, pues van a empezar a hacer una cosa muy particular, que es recoger las tradiciones que están en la oralidad. Me disculpan. Bueno, entonces los estudiantes de escribanía, guiados por los maestros de escribanía, sea de Mesopotamia o sea de Egipto, empiezan a recoger en sus ejercicios de escritura las tradiciones que están ahora en la etapa oral, lo que le han enseñado sus abuelos, lo que han enseñado sus padres, empiezan a ponerlos por escrito, como parte de los ejercicios que les piden hacer para aprender a leer y a escribir. Y lo que antes eran las tradiciones sobre los patriarcas y matriarcas a nivel oral, entonces se empiezan a recoger y a poner por escrito. Empiezan a tenerlo dentro de la experiencia de la escritura. Y así van a aparecer una serie de bloques muy particulares dentro de la tradición del pueblo de Israel en el norte o del pueblo de Judá en el sur, porque los dos reinos son independientes. Acuérdense que después de la muerte de Salomón, el Reino Unido se divide en el norte y queda en el sur otro pequeño grupo. Y el reino del norte continúa con el nombre de Israel y el reino del sur asume el reino de Judá, porque la tribu mayoritaria era la de Judá. Entonces, independientes los dos, empiezan a hacer todo ese trabajo de recolectar las tradiciones orales y se empiezan a poner por escrito como ejercicios de escritura, no como palabra revelada, no como texto escrito sagrado, sino como un recoger las tradiciones que se tienen dentro de la vivencia del pueblo. Algún maestro escriba le pone a un alumno de escribanía que haga 3 o 4 hojas de papiro en la que escriba algún relato. Y entonces el chico, el estudiante, se acuerda de lo que su papá le había contado acerca de los antiguos patriarcas de Israel y empieza a escribir esos textos.
Otro se le ocurre poner por escrito, como ejercicio de escritura, la recolección de los cantos que le habían enseñado sus abuelos cuando era niño. Y entonces empieza a recoger las tradiciones de canto musicales que había en esa época, que le habían contado a él en los cantos tradicionales. Otro se pone a recoger las pequeñas leyes que recuerda han regido los distintos clanes o las distintas tribus. Y entonces empieza a haber una colección de leyes, una colección de refranes, una colección de cantos, una colección de hechos de los patriarcas y de las matriarcas, de los héroes del pueblo. Entonces empieza a recogerse por escrito en las dos partes, sea en el norte o sea en el sur, ese tipo de tradiciones. Y cada uno lo hará de acuerdo a los criterios, a la vivencia y a las posibilidades que tienen tanto en el norte como en el sur. Ese segundo elemento es muy importante tenerlo en cuenta, que aunque hará parte de la Biblia Sagrada, aunque hará parte del texto, ellos cuando lo escriben no se dan cuenta que están escribiendo el texto sagrado de la Biblia, pero la inspiración de Dios ya está actuando en ellos. Dios precisamente en el devenir de la historia ha ido inspirándolos a ellos para que recojan tales o cuales tradiciones orales, para que se agrupen ciertos bloques de canto, para que se organicen ciertos refraneros del pueblo. Y entonces empieza a hacerse el camino del texto recogido desde la oralidad. Entonces, ese segundo bloque es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para el elemento de la historia de este pedazo de Biblia que vamos a estudiar, Génesis 1:11. Con la presencia de los maestros de Mesopotamia o de Egipto, el pueblo de Israel, además de conocer y recoger los, los textos que ellos se saben de memoria o que les han contado, empiezan a oír también lo que esos maestros de escribanía les transmiten. Cuando un maestro de Mesopotamia quería hacerle un dictado a estos estudiantes judíos o israelitas que estaban aprendiendo a leer y a escribir, pues recurría a lo que él sabía, a lo que él había vivido, y les contaba o les dictaba relatos típicos de Mesopotamia, relatos típicos de la región de donde él venía. Y va a contar muchas cosas de esa experiencia. Y entonces los estudiantes de escribanía empiezan a oír relatos que no son de ellos, que no están en la tradición de ellos, pero que van también recogiendo y escribiendo como ejercicios de escritura. Y ese ejercicio va a ser muy importante porque va a poner tanto a los judíos como a los israelitas, los del norte y los del sur, en contacto con las tradiciones de otras culturas, de otros ambientes, de otras experiencias humanas que les van a enriquecer el contenido y les van a iluminar de alguna manera no solo el ejercicio de escribir y leer, sino que también les va a ayudar a enriquecer el acervo, la capacidad y la creatividad oyendo tradiciones de otras culturas, de otros países. Y eso entonces se va a volver en un elemento importantísimo dentro de la transmisión del texto. Y eso es una de las cosas que va a ocurrir particularmente con Génesis 1:11, que vamos a tener un contacto con tradiciones escritas, pero que provienen de la oralidad de otras culturas más antiguas, de otras culturas distintas a las del pueblo de Israel, al pueblo que se ha hecho en torno a Abraham, Sara, Jacob, Isaac, Lía, Rebeca, Raquel, los patriarcas y matriarcas de Israel. Ellos van a enriquecerse con esa experiencia externa a las tradiciones orales que ellos manejan. Entonces, ese es el segundo elemento importante.
Y el tercer elemento importante en esta historia de la conformación de la Biblia, de la consolidación del texto escrito de la Biblia, lo vamos a tener cuando ya en Mesopotamia, allá en la región del Tigris y el Éufrates, la situación política, económica, social y militar se vuelve a organizar, empiezan a aparecer unos imperios con ansias expansivas y entonces, y más poderosos que el reino de Israel y que el reino de Judá. Y entonces aparecen los asirios que pretenden expandir el imperio asirio a toda la región del Canaán, donde están ubicados los israelitas y los judíos, y mirando con avidez y con interés económico y bélico la región de Egipto. Para poder pasar de Mesopotamia a Egipto, tienen que pasar por Canaán, que es el territorio donde están los israelitas y los judíos, el reino de Israel y el reino de Judá. Entonces, cuando los del norte, que son los que están más cerca a la región de Babilonia, de Asiria, perdón, sienten que los asirios van viniendo a invadirlos de paso para Egipto, entonces muchos de ellos emigran y se van para el reino del sur, que queda más, un poco más defendido en las montañas de Judá. Entonces, muchos de los sacerdotes, de los israelitas pudientes, de la gente que tiene la capacidad de huir antes de que lleguen los asirios, se va para el sur. Y en esa ida se van a llevar las colecciones de escritos que tienen. Mucha parte de las cosas que han escrito en sus rollos, en sus pergaminos, en sus papiros, se la llevan del norte, del reino de la capital Samaria, hacia el sur, la capital Jerusalén. Y así es como van a llegar a Jerusalén escritos y tradiciones del norte, que aunque sean israelitas, son un poco extrañas y distintas a las tradiciones de los judíos del sur, aunque inicialmente ellos habían sido un solo pueblo, pero la distancia les hizo llevar y recoger tradiciones con otros criterios, con otros argumentos, con otros temas, con otros personajes, y entonces cuando se sienten amenazados por los asirios del norte, ellos escapan hacia el sur, hacia Jerusalén, y se llevan sus libros. Esa es un tercer momento muy importante de la historia del texto bíblico y de la historia de lo que vamos a estudiar hoy precisamente. Y al llevarse esos textos del norte hacia el sur, empieza a haber una comparación y un encuentro entre dos tradiciones hermanas, pero que se han diferenciado por la administración, por la cultura, por el ambiente y sobre todo por la separación que desde el principio hubo entre los de Israel y los de Judá. Acuérdense que va a haber un tema de trasfondo, que es el de que en Judá se siguió la línea dinástica de David y de Salomón. Todos los reyes que hubo en Judá, en el sur, todos ellos fueron de la línea descendientes, nietos, bisnietos, biscanietos de todos los de David y de Salomón. En cambio, en el norte no hubo una estabilidad dinástica y entonces los reyes siempre eran reemplazados por generales que se autodenominaban reyes y nunca conservaron una línea dinástica, lo que hizo que hubiera una diferencia y un juicio muy particular respecto de los del sur hacia los del norte, que es una historia que va a pervivir hasta muy recientemente, esa diferencia. Los judíos de Jerusalén, los judíos de Judea, que desprecian a los judíos de la Galilea, que es en lo que se va a convertir después esa región que nosotros conocemos como el norte.
Entonces, desde esa perspectiva, pero hay una comunicación, al menos en este momento, huyendo de la invasión asiria, hacia el sur, llegan a Jerusalén y llegan con los textos que han elaborado independientemente, distintamente, en la región del norte. Muchos de esos textos quedan archivados y guardados en el templo de Jerusalén, quedan guardados y coleccionados allá, simplemente porque los trajeron los del norte cuando estaban huyendo. Y ahí quedan archivados esos textos. O se copian esos textos que trajeron, los copian y los guardan en el templo de Jerusalén, que todavía está en pie. Eso es hacia el año 722 antes de Cristo, cuando Asiria invade Samaria y se lleva deportados a todos los israelitas hacia la ciudad de Nínive, que es el primer destino de los desterrados israelitas. El problema es que en la región de Mesopotamia sigue habiendo una lucha de poderes muy fuerte y va a ganar los que se imponen por la fuerza de los ejércitos, y a los asirios que habían invadido Israel y que no habían podido invadir a Judá, les sale una competencia más fuerte con los babilonios. Y los babilonios, que dominan a los asirios, también siguen con las mismas inquietudes e intenciones expansivas hacia Egipto, pasando por la región de Israel y de Judea, que es como el paso obligado en la geografía que hemos conocido de esta región. Y entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, sí que va a invadir Jerusalén y va a deportar a Babilonia a todos los judíos. Es la segunda deportación que sufre el pueblo judío en su experiencia como pueblo. La primera la sufrieron los israelitas del norte en el 722, y en el 586, bajo el imperio de Nabucodonosor, el reino de Judá es invadido, su rey es deportado a Babilonia, metido, llevado a Babilonia sin los ojos que le sacan, atado a una carreta de bueyes y encarcelado en los sótanos del rey Nabucodonosor. Y eso entonces se va a convertir en la experiencia del exilio. Muchos de los que fueron deportados de Jerusalén hacia Babilonia, una de las cosas que hicieron fue llevarse los escritos que tenían. Nosotros a veces pensamos que la deportación a Babilonia era una cosa pues indiscriminada y a todo el mundo. No, los babilonios no eran tontos y solo se llevaron a la gente que pudiera aportarle económica y política y militarmente al imperio babilónico. Entonces se llevaron la gente que tenía profesiones, la gente que tenía alguna artesanía, la gente que era pudiente, los hijos del rey, familiares del rey, los militares y soldados que se pudieron salvar, se los llevan para Babilonia y allá los tienen. No en una esclavitud como la que a veces nos imaginamos nosotros, típico del siglo XVI después de Cristo, como la esclavitud de las comunidades africanas en América bajo Inglaterra, España y Portugal. Es una deportación muy distinta y es una esclavitud muy distinta a esa que nosotros conocemos en la realidad latinoamericana. Allá ellos podían ejercer una profesión, podían tener dinero y conseguirse una casa, ubicarse. Mientras no se opusieran a las políticas de los reyes babilónicos, ellos estaban tranquilos, pero sí tenían que vivir allá porque el desarraigo era uno de los criterios que manejaban los babilonios como símbolo de poder, como ejercicio de poder. Entonces, ellos en esa experiencia pues van a tener la posibilidad de leer y releer los escritos que tienen. Y desde esa perspectiva
pues al llevarse lo que habían recogido en los ejercicios de escritura, en las tradiciones orales que se habían puesto por escrito, todas esas tradiciones se llevan hacia allá, hacia Babilonia. Entonces, ese tercer momento es muy importante también tenerlo en cuenta dentro de la generación de los textos que vamos a estudiar. Primero, la oralidad desde el siglo XIX hasta el siglo X antes de Cristo, 900 años más o menos, en los que la Biblia existe solo como oralidad. Del 940 hasta el 586 se ponen por escrito algunos de esos temas de la oralidad y se van vivenciando, se van recopilando y se van teniendo a la mano en pergamino y en papiro. Y con dos tradiciones distintas, la tradición del norte, basada en Samaria, y la tradición del sur, basada en Jerusalén. Y eso va a convivir junto allá en el destierro de Babilonia. Allá en Babilonia va a pasar una cosa muy particular y muy bonita, que es que primero entran en una crisis terrible, una crisis de fe, porque van a descubrir que el Dios Yahvé del pueblo de Israel o del pueblo de Judá, el Dios Yahvé que tenía su templo en Jerusalén, se dejó derrotar del Dios Elul, el Dios de Babilonia, y se dejó llevar todos los arreos del templo para el templo de Elul en Babilonia. Entonces van a percibir un Dios, Yahvé, derrotado, cobarde y frágil, que se dejó vencer de otro Dios más poderoso, más grande y más violento. Entonces empiezan a tener una crisis de fe. Además van a percibir que ese Yahvé que les había dado una palabra en la alianza que había hecho con Abraham y sus descendientes, pues no cumplió la alianza, porque les había prometido que ellos iban a permanecer en esa tierra que les iba a dar o que les había dado a los patriarcas, y miren, en este momento están desterrados en territorio babilónico. El Salmo 136 es un reflejo precisamente de esa situación que viven los judíos en Babilonia. Cuando los de Babilonia les piden cantar un cántico de Jerusalén, cántenos un cántico. Y entonces ellos dicen, ¿cómo cantar un canto de Jerusalén en tierra extranjera? Que se me pegue la lengua al paladar, que se me paralice la mano derecha si me olvido de ti, Jerusalén. Entonces, es una crisis de fe la que van a vivir allá en Babilonia. Van a tener dudas respecto al poder y la capacidad de Yahvé, el Dios que se dejó derrotar de Elul, el Dios babilónico, el Dios que se dejó destruir el templo de Jerusalén, que era una de las bellezas y orgullos de los judíos, y que todos los vasos, todas las riquezas del templo de Jerusalén terminaron en el tesoro del rey de Babilonia. Y eso entonces se va a ver como un fracaso de Dios y de la alianza que él había hecho con ellos. Pero los judíos, acuérdense que se habían llevado esas escrituras, esos textos que habían recogido las tradiciones orales, y se ponen a revisar esos textos y empiezan a reunirse en los jardines o en el patio de la casa de algún judío o en la sala grande de algún judío que vivía en Babilonia y que tenía la capacidad de acoger a otros judíos, y empiezan allí a releer la historia. Como se habían llevado esos textos, empiezan a releerlos los sábados, cuando ellos tienen derecho al descanso sabático y cumplen con el descanso sabático. Entonces ellos van a releer la historia, van a volver a leer el texto y van a descubrir una cosa muy interesante, que no fue Dios el que falló, sino que fueron los líderes del pueblo los que fallaron, porque tanto los reyes del norte como los reyes del sur no habían cumplido lo pactado en la alianza, que era cuidar al pobre, al huérfano y a la viuda, que era conservar
la tradición de monoteísta de el solo Dios Yahvé como Dios, se habían ido detrás de otros dioses, habían permitido una cantidad de cosas que desdecían de la alianza, y no por parte de Dios, sino por parte de los dirigentes. La justicia con la que Dios había prometido acompañarlos, si ellos actuaban con justicia, se vio violentada muchas veces en detrimento del pobre, el huérfano, la viuda, los niños y las niñas, el maltrato a los extranjeros, el descuido de la tierra. Entonces, descubrieron allá, releyendo la historia, que los que fallaron no fue Yahvé, sino ellos, que los que fallaron fueron ellos, no Yahvé. Y entonces empieza en el exilio a generarse toda una expectativa de volver a la tierra prometida, de generar que, así como en la antigüedad, cuando eran esclavos en Egipto, Dios había suscitado a un liberador, también aquí en el exilio de Babilonia Dios va a suscitar a un liberador. Como una de las cosas últimas que habían oído era la importancia y la preponderancia del rey David y del rey Salomón, entonces muchos de ellos creyeron que el que iba a suscitar Dios como líder, acompañante para volver a la tierra prometida, iba a ser descendiente de David. Y entonces empiezan a percibir que ese elegido por Dios para retornar el pueblo a la tierra iba a tener ascendencia davídica, iba a provenir de la rama de David. Y empieza a generarse toda una esperanza del retorno a la tierra prometida. Y la figura con la que se va a llamar a ese que va a suscitar Dios para poder retornar a la tierra es la del Mesías, el ungido de Dios que nos llevará de vuelta a la tierra prometida. Y desde esa perspectiva se empieza a generar toda esa esperanza del retorno del Mesías y de el volver a la tierra prometida, haciendo el propósito de volver a cumplir la ley, de renovar la alianza, de ahora sí cuidar la justicia y la tierra, de defender al pobre, al huérfano y a la viuda. Entonces se empieza a generar en el exilio toda esa expectativa y esa esperanza mesiánica y de retorno a la tierra prometida. Y en esa experiencia, pues se va a acompañar por algunos profetas o algunos discípulos de los profetas de antes del exilio que van a motivar y van a afianzar esos deseos de retorno. El imperio babilónico va a sufrir una gran catástrofe porque los habitantes de Media, una ciudad de allá de Mesopotamia, y de Persia, otra ciudad de Mesopotamia, se unen, y uniéndose los medos y los persas van a nombrar a Ciro, rey de Persia, que va a derrotar a los reyes babilónicos. Y se va a imponer Ciro como rey de Persia. Y en esa realidad de ser Ciro el rey de Persia, va a haber un cambio muy drástico en la manera de gobernar a los que se someten. Si los asirios y muchos pueblos antiguos, y sobre todo los babilónicos, tenían en el destierro y en el desarraigo un arma para gobernar y quebrar la voluntad de los vencidos, Ciro, los persas y los medios van a tener un cambio estructural en esa manera de ejercer el imperio, y permiten que todos los que habían sido traídos de otras tierras retornen a su tierra. Ahí, por ejemplo, el pueblo de Israel se va a llevar una sorpresa bien grande, porque ellos habían pensado en la esperanza de retornar a la tierra, que un descendiente de David
iba a ser el que les posibilitara volver a la tierra prometida. Y resultó que Ciro, rey de Persia, es el que les va a facilitar. De hecho, hay algunos libros de la Biblia que mencionan a Ciro, rey de Persia, como el Mesías de Dios, porque él fue el que facilitó el retorno del pueblo a la tierra prometida. Y en ese retorno va a pasar otro elemento muy importante y fundamental para comprender la conformación de este texto de la Biblia, ¿sí? Porque Ciro, que es muy inteligente, por alguna cosa lo nombraron rey de Medos y Persas, eh, va a organizar el retorno de todos los pueblos que habían sido deportados de una manera organizada. Y con el pueblo de Israel también va a tener una manera organizada de hacerlos retornar. Y por eso él, de la plata del tesoro del reino, con los dirigentes que él escoge y con los criterios que él propone, hace que el pueblo de Israel retorne, o el pueblo de Judá, que fue lo último que se llevaron, retorne a la tierra en tres grandes oleadas, dirigidas la primera por Esdras, la segunda por Nehemías y la tercera por Zorobabel. Estos tres nombres van a ser muy importantes en la historia de la Biblia, del texto bíblico. Esdras, Nehemías y Zorobabel. Y estos van a ser precisamente los que le van a dar origen a los textos que nosotros vamos a estudiar en esta clase y en la siguiente. De pronto me voy a gastar toda esta charla de hoy contando esta historia para que cuando nos adentremos en el contenido de Génesis 1:11, nosotros sepamos de dónde vienen y por qué están esos textos ahí. Y eso nos ayudará enormemente a comprender el mensaje de salvación y el mensaje histórico que nos traen esos 11 capítulos de la Biblia. Entonces, Ciro organiza por oleadas en tres bloques el retorno de los judíos a la tierra de Judea. Y él va a convertir esa tierra de Judea en la provincia persa de Judea. Medinaya Judá se llama en lengua mesopotámica. La provincia de Judea dominada por los persas, en cabeza de Ciro, rey de Persia. Y lo hace entonces enviando una primera oleada con Esdras, una segunda con Nehemías y una tercera con Zorobabel. Muchos judíos no querían regresar a la tierra prometida porque estaban muy bien y muy organizados allá en la región de Babilonia. Algunos en esos 50 años que duró el destierro para Judea se habían afincado y habían logrado organizar su vida allá en el territorio de Mesopotamia y no querían retornar. El rey Ciro tuvo que hacer mucha propaganda a través de Esdras, Nehemías y Zorobabel para impulsar y motivar a los judíos que regresaran a su tierra. Y entonces él lo va a hacer muy inteligente y astutamente, promoviendo la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, la reconstrucción del templo de Jerusalén y la reconstrucción de la estructura de la provincia de Judea. Entonces a cada uno de los tres les encargó eso. A Esdras le encarga organizar la ciudad, a Nehemías le encarga organizar el templo y a Zorobabel le encarga organizar la administración de toda la provincia. Y desde esa perspectiva, entonces ellos van a venir con directrices del rey persa, pero viviendo y bebiendo las tradiciones del pueblo judío para refundar con orden de Ciro la experiencia del retorno a la tierra prometida.
Ni Esdras, ni Nehemías, ni Zorobabel van a ser considerados Mesías. De pronto a Zorobabel, que era nieto de uno de los reyes últimos de Israel, lo podrían haber percibido como la futura promesa, pero Zorobabel estaba muy metido en la administración desde los criterios de Ciro, entonces no iba a cumplir las expectativas del pueblo judío en ese sentido, pero se veía la esperanza de restaurar de alguna manera esa experiencia al retornar a la tierra. Eso ocurrió más o menos en el año 536 antes de Cristo. Para los del norte, en la deportación en Nínive duró desde el 722 bajo los asirios hasta el 536 bajo los persas. Para los del sur, empezó la deportación en el 586 bajo los babilonios hasta el 536, 50 añitos nomás, bajo el imperio de Ciro, rey de Persia. Y entonces desde esa perspectiva está como toda esta dinámica del pueblo de Israel. Recordemos que el texto oral de la época de los patriarcas y matriarcas, los textos que se escribieron como ejercicios y recopilación de las tradiciones orales, sea en el norte o sea en el sur, se juntaron, fueron a Babilonia y ahora regresan con los deportados a la tierra prometida. Adrianita, creo que es momento de un descanso, ¿o qué me dicen? Sí, Porque ya bien pueda, llevamos padre. 1 hora aquí en esto. Tranquilo, padre, bien pueda. Ya miramos 5 minuticos o 10 Bueno, mientras usted vamos a descansa. darnos 5 minuticos, yo me remojo 5, un poquitico la garganta y claro, padre. venimos aquí a terminar esta primera etapa para poner las bases de los capítulos 1 al 11 de Génesis. Apenas estamos poniendo las bases. Miriam, un abrazo bien grande para ti, te veo por aquí muy juiciosa en clase. Ay, padre, tiene un poco de admiradoras de Sincelejo, de la costa hasta Katiuska. Caramba, vea, pues yo no he Ah, por ahí podido, no he está tenido esa tiempo de ver las distintas caras que veo por ahí ni los Indiana nombres. Perna. Madre Oye, mía. madre mía, eso es lo que tiene usted ahí, esas Ay, ay, admiradoras, ay. mijito. Bueno, aquí el que me Hágale, falta es padre. el tal Job, que está, porque Alfonso. tenemos Job, un problema, está por ahí el Job. nada, hoy no entró. No, no entró Job, porque están bien. Alfonso. No, es que está muy, como en Colombia, está jugando la La selección. Y aquí en selección. Venezuela está jugando la selección, tenemos que Ah, competir con ellos. con Yo creo que razón. muchos de ustedes tienen los partidos ahí debajo de cuerda, a ver qué pasa. De más que sí. Bueno, un Ahoritica descansito, prendemos las cinco cámaras. minuticos, me tomo un café y volvemos acá. Claro. Hágale, padre, bien pueda, Bueno, descansen. Lo ánimo. mismo todos compañeros, no se salgan de la sala. Simplemente van, descansan y enseguidita, 5 minuticos, regresamos y prendemos las cámaras para tomarnos la foto de la evidencia del día de hoy. Dios me los acompañe, descansen un momento.
Bueno, ya estamos regresando. Por favor, Por sus aquí estoy cámaras. otra vez. Gracias, Padre. Espero que tengamos las cámaras encendidas para nuestro primera, o sea, del nivel. Oscar, ¿cómo estás? Casi no te veo. Listo, qué bonito. Ojalá pues todas pusiéramos las cámaras para continuar. Elianita, Y mire, Padre, también está Javier Ojeda. caramba, Por ahí está. Javier, mi cariño nos Vea. saluda. Pero Javier, yo no sé por qué no prende esa cámara. Vea a José Garay que también lo estaba saludando. José Garay, un abrazote. Ajá, es que sí, están muchos. David Sánchez está también por aquí. Sí. Elizabeth Cataño, vea, pero no se dejan Ay, Dios ver. mío. Pero bueno, entonces la idea es Abraham esa. Alarcón, el ahijado mío. Abraham, sí, él entró hoy. Eliana me envió Qué el chévere. contacto. Sí, Ese es uno de estamos. los fieles de Biblia en casa. Ah, imagínese, ¿sí ve? Se lo voy a robar. Bueno, entonces ahí continuamos. Entonces, Bueno, bienvenidos. entonces estamos en que hasta Jaime Valenilla está por acá. Y esa no James, se la pierde. ajá, vea pues. Bueno, entonces vamos ay, Pedrito, lo vi por ahí también. Ajá, Pedro del Quintero, qué emoción. sí, padre. Bueno, entonces estamos en esta circunstancia. Ciro, rey de Persia, al quitarle el poder a los babilonios, cambia la manera de dominar su imperio y hace que se retorne a las tierras todos los que habían sido deportados, entre ellos los judíos. Nosotros los nombramos los judíos porque fueron los últimos que viajaron en esa experiencia de la deportación, pero englobamos a Israel y Judá en un solo pueblo. Cuando Ciro da la orden de regresar, da la orden de regresar a los judíos, que fueron los últimos que se fueron, pero también pueden regresar los otros israelitas, los del norte que estaban en otras ciudades, porque no es solamente los de Babilonia, los de todo el imperio pueden regresar a la tierra de donde eran. No solamente los judíos, también los hititas, los damasenos, los nabateos, una cantidad de pueblos que habían sido deportados, tienen la orden, el apoyo económico y la autorización de Ciro, rey de Persia, de retornar a sus territorios. Y todo eso muy organizado con estas tres oleadas que les hemos dicho de los tres personajes importantes, Esdras, Nehemías y Zorobabel. Esdras y Nehemías van a jugar un papel muy importante en el proceso de retorno, porque van a ser los organizados de restaurar la ciudad y de restaurar el culto, reconstruyendo el templo de Jerusalén. No será el magnífico templo que había destruido Nabucodonosor y que los reyes de Jerusalén habían organizado y enriquecido durante todo ese periodo previo a la deportación, pero será un templo modesto que llena las expectativas del retorno y que hacen que Esdras y Nehemías se embarquen en una cosa que nosotros conocemos como la restauración y la fundación del judaísmo. Ahí es un elemento importantísimo dentro de la historia de la Biblia, la experiencia que hicieron Esdras y Nehemías con los restos que quedaban de las tradiciones hebreas, de la religión israelita y del culto judío, van a construir lo que nosotros conocemos como el judaísmo. Por eso se llama restauración,
no lo inauguran, no lo crean de nada, de la nada, sino que con las bases de las experiencias anteriores restauran y generan el judaísmo. Un judaísmo que más o menos va a ser el mismo que conocerá Jesús de Nazaret, que nosotros no podemos obviar, aunque estemos estudiando Génesis 1:11, no podemos dejar de mencionar a, a, a Jesús de Nazaret, porque nuestro criterio para leer el texto bíblico es hacia Jesús, con Jesús, desde Jesús. Y entonces aquí tenemos que hacer referencia a él. El judaísmo que organizan Esdras y Nehemías va a ser prácticamente el judaísmo más evolucionado, 500 años no pasan en vano, que conocerá a Jesús de Nazaret, sus discípulos y discípulas, y que será la base para el anuncio y la predicación del reino. Desde esa perspectiva es muy importante conocer este periodo. Entonces, Esdras y Nehemías van a organizar el judaísmo desde tres criterios teológicos muy importantes y muy vitales para la historia del judaísmo, para lo que es el judaísmo, incluso tal como lo conocemos hoy. El primero va a ser el de la teología de la elección. Dios eligió a los patriarcas y matriarcas, eligió a Abraham para hacer de él un gran pueblo en el que iban a ser benditos todos los pueblos de la tierra. Eso es un elemento importantísimo que va a estar en las bases del judaísmo, la teología de la elección, con todo lo positivo que tiene la elección, pero también con lo negativo, porque a veces los elegidos se van a convertir en un grupo muy exclusivo y excluyente. Y esa va a ser, por ejemplo, la experiencia que perciba Jesús cuando llegue su turno, que el judaísmo ve todas las promesas hechas a los patriarcas como exclusivas y únicas para el pueblo de Israel. Y por eso la propuesta del reino va a ser universal, alternativa y continuadora de la verdadera y original promesa que Dios le había hecho a Abraham. En ti serán benditos todos los pueblos de la tierra y bendeciré y de ti saldrán muchos pueblos. Entonces, eso es lo que se va a realizar posterior, pero inicialmente es la teología de la elección la que va a dar paso a este judaísmo. Luego vendrá la teología de la purificación. Para poder estar en la tónica de ese Dios que nos ha elegido, pues tenemos que ser hombres y mujeres muy puros, sobre todo hombres, porque esta etapa del judaísmo va a ser un tanto machista, aunque tenga en cuenta a las mujeres en muchas perspectivas y todo eso, pero la manifestación va a ser muy machista. Entonces, la teología de la purificación va a exigir a los judíos, sobre todo a los judíos, hombres, varones, que conserven los rituales de pureza, de purificación, porque mientras más puro, más cerca voy a estar de Dios. Y la tercera teología con la cual se va a construir el judaísmo es la teología de la retribución. A los que Dios elige y se mantienen puros, Dios los va a premiar en esta vida con cuatro cosas. Les va a dar larga vida, les va a dar muchos hijos, les va a dar muy buena salud y les va a dar muchos bienes. Y eso se convierte en un problema muy particular para el judaísmo posterior, sobre todo para la predicación del reino, aunque ese no es el criterio que va a perdurar en todo el tiempo, porque habrá voces disidentes que criticarán esa teología de la elección, como el libro de Ruth, el libro de Jonás o el libro de Job. Pero en la intención de los fundadores del judaísmo va a estar esa experiencia de la retribución, el premio que Dios le da a los fieles y puros judíos, a los que ha elegido, con una larga vida, con muchos bienes, con muchos hijos y con buena salud. Por eso en el judaísmo que conoce Jesús va a pensarse que ser pobre, no tener hijos, morirse joven y enfermarse es
una maldición de Dios. Es el fruto de no cumplir con las leyes de Dios. Acuérdense que cuando Jesús iba con sus discípulos y se encuentra con el ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres? Y entonces empieza toda esa discusión, porque el reino tiene otros criterios distintos. Pero para el judaísmo, este es un elemento muy importante en la fundación. La segunda cosa que hacen Esdras y Nehemías en la refundación del judaísmo es conservar el espacio y la experiencia de lectura de la historia, de los textos. Entonces conservan un invento que se habían hecho en el exilio, como la sinagoga, en el lugar y la experiencia en la que el judaísmo va a leer y releer la historia. La sinagoga se va a convertir en cualquier espacio judío, en un espacio en el que se leen los textos, los textos. Y la tercera cosa que van a hacer Esdras y Nehemías va a ser la de organizar los textos que se tienen. Y ahí es donde viene la parte importante para nosotros y nosotras y para la historia de Génesis 1:11. En la reorganización que hacen Esdras y Nehemías de los textos que tenían, entonces los organizan en tres bloques. Un bloque que tiene el peso de la ley y lo van a llamar Torá, la ley. Otro bloque que recoge toda la experiencia de la predicación de los profetas y sus discípulos. Y a ese bloque de profetas lo van a llamar Nevi'im, profetas en hebreo. Y los otros escritos que quedan, de tipo sapiencial, de tipo histórico, de tipo novelesco, de tipo teológico, de tipo espiritual, los van a agrupar en un tercer bloque que se llama Ketubim, o sea, los escritos. Torá, ley, Nevi'im, profetas, y Ketubim, escritos. Y con las tres letras de esos tres bloques, con la T de Torá, con la N de Nevi'im y con la K de Ketubim, van a conformar un símbolo mnemotécnico para que se denomine todo el conjunto de las escrituras como Tanakh, TNK, con la vocal A intermedia, TNK, Tanakh, para que la gente recuerde que es Torá, Nevi'im, Ketubim. Y entonces esa organización de los textos que se tienen escritos va a ser el libro desde el cual se va a vivir la experiencia del judaísmo. Y ahí, en ese lado, entonces es que vamos a entender cómo aparece Génesis 1:11. Entonces, el criterio fundamental y principal que usan Esdras y Nehemías para organizar la Tanakh en Torá, ley, Nevi'im, profetas y Ketubim, escritos, va a ser un criterio histórico. Entonces van a organizar todos los textos que se refieran a los patriarcas, a la experiencia de la ley, a la experiencia de la revelación de la ley, a la interpretación de la ley, a todo el periodo antes de la fundación del pueblo de Israel en la tierra prometida, los van a ubicar en lo que se conoce como la Torá. Inicialmente la Torá empezaba en Génesis 12, lo que conocemos hoy como Génesis 12, la historia de Abraham, el padre del pueblo, el patriarca junto con Sara, la matriarca, que darán origen a todo el pueblo de Israel. Luego estará todo el ciclo de Jacob, de Isaac, el ciclo de Jacob, el ciclo de José y sus hermanos, el ciclo de la experiencia de la esclavitud en Egipto, con Moisés de protagonista, el ciclo de la liberación, el libro del Éxodo, el ciclo de la caminada por el desierto, el ciclo de Números y Levítico, y finalmente la llegada a las fronteras de la tierra prometida, el libro del Deuteronomio. Esos 5 primeros libros que conforman la Torá judía, la ley, entonces van a ser los que inicialmente estén de primeros con peso de ley dentro de la experiencia del judaísmo.
Luego se recogerán los profetas, con un criterio muy distinto al que lo tenemos nosotros organizado hoy, porque los judíos, los Nevi'im, los clasifican en tres bloques. Los clasifican en profetas anteriores, todos los profetas que no escribieron, pero que están recogidos en la tradición. Entonces, los libros de Josué, Jueces, Crónicas y Samuel van a ser los profetas anteriores. Y los profetas mayores van a ser los textos de los profetas que más escribieron o de los que más se recogió la predicación, que son tres: Isaías, Jeremías y Ezequiel, los tres profetas mayores. Nosotros metemos ahí a Daniel, pero Daniel no es un profeta para los israelitas. Para los israelitas el libro de Daniel es un libro apocalíptico y está metido en los Ketubín, en el tercer bloque. Y luego vienen los 12 profetas menores que coinciden con nuestra distribución. Entonces los Nevi'im están en profetas anteriores, profetas mayores y profetas menores, con un criterio totalmente distinto a la clasificación que hacemos los cristianos y cristianas. Y en el resto estarían los otros libros. Y ahí es donde se van a preguntar los que organizan el texto, Esdras y Nehemías. Pero es que entre este libro y esta tradición falta algo. Es que entre este libro y este otro libro falta algo. Es que entre esta colección falta algo. Entonces, hacen una cosa muy elemental. Inicialmente le empiezan a preguntar a los mayores qué recuerdan de lo que pasó en eso que está faltando. Y Esdras y Nehemías se ponen en la tarea de copiar para meter en la Tanakh, sea en la Torá, sea en los Nevi'im o sea en los Ketubín, esos escritos que no tenían. Los recogen de la tradición oral y los integran ahí. Muchos de los libros que tienen los van a reinterpretar y los van a recoger, pero ya con los criterios de ellos, con el criterio de la reconstrucción, con el criterio de la retribución, con el criterio de la elección y con el criterio de la complementación de lo que ellos están haciendo, construyendo el judaísmo, restaurando el judaísmo. Entonces, algunas obras que ya estaban recogidas desde antiguo, a ellos les van a hacer algún añadido muy particular para que apoye y fortalezca lo que ellos están haciendo. A mí se me ocurre pensar en este momento en lo que hicieron con el Salmo 50. Nosotros conocemos bien el Salmo 50 porque es la oración de David cuando Natán el profeta lo enjuicia por lo que hizo con la mujer de Urías y por lo que hizo con Urías. Entonces, en la experiencia del pueblo de Israel, los estudiantes habían recogido la tradición de lo que contestó David cuando fue recriminado por Natán. Misericordia, Señor, he pecado, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, reconozco mi culpa contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Toda esa belleza de texto. Y el texto terminaba en la tradición antigua, diciendo que él no va a aceptar un sacrificio, que un holocausto no lo quiere, que las ofrendas no le satisfacen. Ahí terminaba, porque a Dios solo le interesaba un corazón contrito. Ahí terminaba el texto. Pero Esdras y Nehemías, que están reconstruyendo Jerusalén, que están restaurando el culto en el templo de Jerusalén, entonces le hacen un pequeño añadido a ese salmo. Y después de que el rey David dice, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias,
Entonces le agregan, entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Y dicen también, reconstruirás las murallas de Jerusalén, que es la labor que están haciendo Esdras y Nehemías, reconstruyendo las murallas, reconstruyendo el templo y reconstruyendo el culto. Entonces, la obra antigua la complementan con los criterios que ellos tienen en ese momento. Y así todo el Salmo de David va a quedar al servicio de la teología del judaísmo. Así van a ser con muchos casos, con muchos elementos. Van a agregarle alguna ideita. Los estudiosos de la Biblia, los que analizan los textos en las distintas versiones, en los distintos papiros y en la redacción, descubren cuáles son los añadidos y cuáles son las cosas que se le quitaron en algunos casos a esos textos antiguos, obedeciendo a la obra restauradora de Esdras y Nehemías. Entonces, desde esa perspectiva, Esdras y Nehemías agarran todo lo que hay, lo organizan en 3 bloques jerárquicos: Torá, la ley para cumplir; Nevi'im, la palabra que nos confronta; y los otros escritos que nos iluminan. Pero los baches que van quedando entre esos libros, porque no todos los libros estaban recogidos, los llenan con lo que ellos consultan del pueblo de Israel. Consultan del pueblo de Israel, consultan a los viejos, a los mayores, y con eso ellos van complementando la escritura. Algunas cosas, bueno, viene la pregunta del millón. ¿Eso es revelación? ¿Eso es inspiración? Y tenemos que decir sí. Dios ha inspirado a Esdras y a Nehemías como autores bíblicos para que con esa metodología rellenen esa experiencia del pueblo de Israel, esa experiencia del texto que se está escribiendo, para constituirse en el fundamento literario del judaísmo. Y eso entonces es inspiración y es palabra inspirada y es revelación de Dios. Nosotros tenemos que abrir el concepto de la revelación y de la inspiración a que no son libros dictados por Dios, sino que son experiencias del autor que Dios le permite tener para que en la historia de la salvación se tenga una comprensión y un entendimiento lógico de esa historia desde la perspectiva humana. Y el añadido es parte inspirada. Lo que se agrega al texto que se tenía en la oralidad y en la escritura inicial hace parte de la revelación y de la inspiración de Dios de la escritura. Tanto que después Pedro va a decir que toda escritura es inspirada, y eso entonces nos da a nosotros una garantía de la inspiración y la revelación de Dios. Bueno, entonces Esdras y Nehemías hacen eso. Complementan todo el bloque de la historia de los patriarcas y matriarcas, la historia de José en Egipto, la historia de la esclavitud, el periplo por el desierto y la llegada a la tierra prometida con el libro del Deuteronomio. Luego toda la predicación de los profetas anteriores, la predicación de los profetas mayores, la predicación de los profetas menores, como confrontación de ese proyecto y esa alianza que Dios ha hecho con los patriarcas en la ley. Y finalmente los otros escritos que iluminan, interpretan y hacen conocer mejor la historia del pueblo de Israel en esa relación de salvación y de historia de salvación que Dios ha escrito con el pueblo de Israel. Desde esa perspectiva, entonces vamos a tener otro elemento muy importante, que es el que nos conecta con la experiencia de Génesis 1:11. La pregunta que se hacen Esdras y Nehemías y los que lo están acompañando en esa historia de poner por escrito los textos orales y los textos que se han recogido: ¿qué pasó antes de Abraham? ¿Qué sucedió antes? ¿Qué había antes? Y empiezan a hacerse preguntas muy profundas y muy grandes. ¿De dónde venimos? ¿Quién nos hizo? ¿Cómo nos hizo? Y así van a aparecer Génesis 1 y 2, la historia de la creación del ser humano, la historia de la creación del mundo. Pero también se van a hacer otras preguntas más profundas y existenciales. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿De dónde viene el mal?
¿Por qué existe el mal en nuestra realidad personal? ¿Por qué si somos hechura de Dios y todo lo hizo bien, qué resultó mal? Y entonces va a aparecer Génesis 4 al 11 como experiencia que de alguna manera va a responder a esas preguntas iniciales. ¿Qué había antes de nuestros patriarcas y matriarcas? Y ahí es donde entroncamos con la historia de Génesis 1:11, que con la ayuda de Dios desarrollaremos más detenidamente el próximo jueves en nuestra clase y en nuestro encuentro. Bueno, estamos abiertos a las preguntas, a los aportes, a los interrogantes que se tengan desde esta experiencia. Rafael Cadena Ortega está preguntando. Ya Sí, enseguida, padre. padre. Sí, Sí, ya se le dio acceso al micrófono. sí, Rafael, padre. Sí, padre, muy buenas noches. Primeramente, agradecerle y felicitarlo por esa exposición tan maravillosa, clara, concisa y sencilla. Mejor y dicho, muy el que no entienda, resumida. sí, exactamente. Por eso le digo, clara, sencilla y concisa. El que no entienda, sí, porque francamente o estaba muy distraído o no quiere entender. Lo felicito, padre. Maravillosa esa exposición. Mi Muchas pregunta gracias, es, Rafa. padre, mm, a ver, ¿cómo se la concreto? El comenzar la lectura del Antiguo Testamento sería entonces a partir de Abraham y al final terminando el último libro del Antiguo Testamento, así leer los primeros 11 capítulos del Génesis. Rafa, para una lectura del texto bíblico, sobre todo si se quiere leer el Antiguo Testamento, yo preferiría que se empezara por las historias más sencillas del texto del Antiguo Testamento. Leerse uno, por ejemplo, de primero a Ruth, a Jonás, como historias del pueblo de Israel que concretan la vida en un momento preciso, le ayudan a uno a hacerse otras preguntas más interesantes y entonces ahí sí devolverse, después de leer a Ruth y a Jonás, devolverse y leer el ciclo de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José, o sea, leer Génesis desde el 12 hasta el 50 y dejarlo ahí. Y luego leerse la experiencia del libro de Job, que es muy largo, pero que como texto es muy didáctico para entender una cantidad de criterios y de experiencias que vivió el pueblo de Israel antes de construirse otra cosa. Entonces, el orden que yo propondría sería Ruth, Jonás, Génesis 12 al 50 y retomar Job. Sería como una metodología que le ayude a uno a entender después la constitución de todos los textos. Si uno quiere algo más histórico, habría que leerlo desde el principio, desde el principio. Pero lo que quería decir en todo este proceso es que históricamente Génesis 1 al 11 no están en el pueblo de Israel desde el principio. Surgen como respuesta a las preguntas que se hacen Esdras y Nehemías en torno al 536. ¿Qué había antes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sara, de Rebeca, de Lía y de Raquel? Esa es la idea, saber que esos 11 capítulos no están desde el principio en la memoria ni en el texto de la Biblia, sino que surgen después cuando se hacen las grandes preguntas. ¿Quién nos hizo? ¿Cómo nos hizo? ¿De dónde venimos? ¿Y por qué existe el mal en el mundo? Magnífico, padre. Muchas gracias, padre. Magnífica esa explicación. El Listo. Señor les sigue iluminando, padre. Muchas gracias, Rafa. El otro Rafael Armando Montes. Adriana, no se te está escuchando. El micrófono estaba apagado. Padre, que voy a leer, a aprovechar una que había hecho Abraham Alarcón desde el chat. Chévere. Dice,
Pero ¿cómo podremos leer, por ejemplo, la defensa de las viudas sabiendo que la sociedad pormenorizaba a las mujeres? Para poder entender ese texto, Abraham, nosotros tenemos que descubrir cuál es el criterio que Dios tuvo cuando eligió al pueblo de Israel. Y sobre todo, tendríamos que entender muy detalladamente lo que vivieron los patriarcas y matriarcas. Acordémonos que de los capítulos 12 al 50 de Génesis se nos está mostrando toda una realidad piramidal, sea en Egipto como en Mesopotamia, en la que los pobres, los huérfanos, las viudas, los niños y las niñas, las mujeres, los extranjeros y la tierra estaban al servicio de los poderosos. Y entonces, cuando Dios hace la alianza con el pueblo de Israel y le propone un nuevo estilo de vida, entonces les propone que los pobres, los huérfanos, las viudas, los niños y las niñas, las mujeres, los extranjeros y la tierra sean el corazón del proyecto tribal. Entonces es un momento histórico muy particular del pueblo de Israel. Eh, Esdras y Nehemías van a olvidar un poquitico la opción preferencial de Dios por los pobres en esa etapa cuando hablan de la teología de la retribución, pero eso se va a recuperar en libros como el de Ruth y el de Jonás, y como en libros como el de Job, que critican eso que está haciendo Esdras y Nehemías como base del judaísmo. Porque si uno lee el libro de Ruth desde esta perspectiva, uno descubre que no es Dios el que elige al pueblo, sino que Ruth elige a Dios. Es otro criterio muy distinto. Por ejemplo, en el libro de Ruth, en los 5 primeros versículos, si quieres los lees, mueren todos los machos de la obra. Se murió Elimelech, se murió Quilión y se murió Maglón. Y quedan nada más mujeres, viudas, pobres y extranjeras. O sea, todos los males le cayeron a ella. Ahí es donde se entiende la elección de Dios. Ahí es cuando uno entiende el proyecto de Dios. Esdras y Nehemías, en su proyecto de restauración del judaísmo, olvidan un poco eso, pero la gente se los recuerda. Listo, continuamos con Rafael Armando Montes. Padre, buena noche, Dios lo bendiga. Gracias, Rafa. Padre, muy hermosa y como decimos por acá en nuestra tierra, más claro no canta un gallo. Sí, señor. Bueno, Padre, mire, quería resaltar su didáctica en el tema, pero saco como conclusión de una pequeña parte que se está iniciando en este segundo semestre, y es que yo pues siempre voy mirando en cada parte de la historia, podríamos decirlo así, cómo se está desenvolviendo hasta los tiempos de hoy lo que usted está explicando muy brevemente en lo que hace referencia a la migración, al desplazamiento, a la desobediencia, y que inclusive hoy es muy importante que ya de pronto lo que se está recopilando no es a nivel de una palabra aquí que en la recopilación de los textos, cuando se utiliza la oralidad. Hoy, si nosotros llevamos esa experiencia para empezar a hablar de la Génesis del 1 al 11, hacemos una recopilación historial muy hermosa como la que hace hasta este momento usted para entrar en la materia, pero yo la traslado inmediatamente al tiempo de hoy. Al momento de hacer ese traslado, aún continuamos desde hace miles de años en el plan de Dios con la misma problemática del mundo, de lo que es la migración, la desobediencia, la violencia, de lo que sucede con Israel en el norte y en el sur, y la tendencia que se tiene hacia el sur
con la venida de Jesucristo y con la intervención de Esdras, de estos dos personajes que Ciro, ¿sí? De esas dos personas que Ciro le encarga en la avanzada 1 y en la avanzada 2 de organizar la ciudad, organizar el templo y organizar la provincia. O sea, es una reorganización que está antes de la llegada de Jesús, y que después de la llegada de Jesús cogemos esa pequeña explicación que usted nos está dando de momento, que no nos alcanza la noche, obviamente, para cortar un poco, y la llevamos al hoy. Yo la llevo al hoy con el mismo problema que estamos viviendo hoy desde el Antiguo Testamento: migración, desplazamiento, desobediencia, poderíos del norte, del sur. Estamos en algo similar, y creo que en el fondo, como siempre lo he dicho en mis grupos, nosotros somos los portadores de ese granito de arena en estas misiones como laicos, para seguir, aunque no lo vamos a solucionar, pero vamos a seguir marcadamente con la unión, con la unidad que debemos de profesar. Padre, muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Muy Gracias, linda Rafa. Muy intervención. bueno el aporte de Rafa porque nos está colocando en una actitud muy positiva y muy desde el reino de Dios que Jesús predicaba. Nosotros tenemos la ventaja frente a Esdras y Nehemías, que hemos vivido y hemos oído la experiencia de Jesús de Nazaret, la última palabra que Dios realizó con nosotros para definitivamente ponernos como llamado y como trabajo esta experiencia de hacer realidad el mundo, el reino de Dios entre nosotros. Vuelvo a repetir, y me parece muy bueno lo que hace Rafael Armando desde la perspectiva de que nosotros, aunque leamos el Antiguo Testamento, tenemos que leerlo desde hacia Jesús. Y Jesús se va a convertir en ese reto, en esa propuesta que se nos hace a todos nosotros y nosotras para vivir la experiencia del reino. Descubrir que no podemos quedarnos en la marginación, en la exclusión, en la pobreza, en la injusticia, sino que con la fuerza del reino tenemos que construir un mundo mejor, tenemos que ser más incluyentes, tenemos que ser más solidarios y tenemos que hacer realidad ese amaos los unos a los otros del reino, que implica el perdónense unos a otros, que implica el sírvanse a los demás, dense a los demás, que implica orarle al Padre, que implica saber que el otro y la otra es hermano y hermana mía, en igualdad de condiciones frente a Dios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de leer el Antiguo Testamento. Luis Javier. Luis, adelante. Prende el micrófono. Buenas noches, Juancho. Qué gusto Buenas verte. noches, Javier. Me alegra verte. ¿Cómo va todo? Fino, fino. Esa es la actitud. Bueno, te saludo desde hoy, desde la capital mundial de la alegría. Ya no estoy en la capital petrolera. Ah, caramba, vea usted. Reintegrado a los trabajos de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Qué chévere, hombre, qué chévere, me alegra. Juancho, caramba, tú haces de todo este esquema literario, histórico, teológico, una taza de café bien cargada, de café colombiano, que se degusta, se saborea y que definitivamente lo enamora a uno. Definitivamente, siempre desde que comencé a estudiar con ustedes por allá en el año 2004, me apasioné por la manera o el enfoque que como claretiano se le da a las escrituras, aunque a muchos no les guste. Sabemos que a muchos no les gusta cómo enfocamos nosotros el acercamiento a la palabra, el tratar de hacer la vida. La palabra en sí, pues, es un sinnúmero de recolecciones, de situaciones particulares de un pueblo que ha caminado de la mano de Dios.
que ha vivido una experiencia, que ha aceptado con altibajos, con caídas, con resbaladas, el actuar de Dios en su historia, en su vida. Con respecto a Esdras y Nehemías, yo siempre he tenido como mis dudas en el sentido de que justifican mucho su actuar. Ya tú lo decías, y uno lee estos libros, ese capítulo 9 de Esdras, que es un texto, es un capítulo 100% excluyente, es un capítulo 100% discriminatorio, donde obliga a los matrimonios a disolverse, a los matrimonios con extranjeras a disolverse, y uno siente, caramba, ¿esto es realmente de Dios? ¿Esto viene realmente de Dios? ¿Cómo es posible que un pueblo que ha vivido 50 años lejos de su cultura, lejos de su experiencia de fe, que ha vivido, como dice el libro de las Lamentaciones, siempre pensando en que lo que tú decías, Yahvé ha sido vencido, Yahvé, el Dios en el que ellos confiaron al 100%, el Dios de la liberación, pues permitió que su templo fuese profanado, en fin. Nos da la idea de que muchos textos bíblicos, y cuando entremos a Génesis 1:11 nos vamos a dar cuenta, realmente son libros que denuncian. Son libros que denuncian a veces, porque es que obviamente la Biblia no es la excepción de estar influenciada desde sus escritos, aun cuando es inspiración divina, por simpatías y antipatías. Es como si uno escribiera por personajes y le pidiera a uno que está un pro y un contra, y obviamente van a escribir de la misma persona y seguramente del mismo tiempo de esa persona, pero los escritos van a ser totalmente diferentes. La Biblia no está excepta de esas antipatías o de esas simpatías. Entonces, yo creo que debemos abrirnos. Esta es una experiencia, este es un espacio propicio para abrirnos a esa experiencia de acercarnos a la palabra con un sentido crítico constructivo, pero más que todo con un sentido social. ¿Cuál es el Dios en el cual hemos creído? ¿Cuál es ese Dios que ha caminado con nosotros? ¿Cuál es ese Dios que nos permite realmente vivir la experiencia de hermanos? Y sobre todo esa experiencia que arrancó después del éxodo con la vida de las tribus. Un Dios que es de todos y para todos, en donde todos es de todos, como la iglesia primitiva que nos narra que nos narra Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, una hermandad, estar juntos y hacernos pobres, o sea, hacernos pobres en el espíritu para que el reino de los cielos sea nuestro. Amén. Gracias, Juancho. Gracias a ti, Bendiciones. Javier. Muy bueno el aporte tuyo, Javier, porque nos ayuda como a entender que en los libros de la Biblia nosotros nos encontramos pintados. Ahí nos están pintando a todos nosotros, con los más, con los menos, con las cercanías, con las lejanías, con las inclusiones y las exclusiones. Afortunadamente, después de Esdras y Nehemías, va a venir el libro de Ruth, que es el que les comentaba a Rafael, que hay que empezar a leer por ahí el texto, en el que el Dios de Israel es tan generoso, tan abierto, tan cercano y tan humano, que hace de una mujer pobre, viuda, extranjera, la abuela del rey David. Del que va a descender el Mesías. Entonces, es una cantidad de cosas muy interesantes. Saber que el texto de la Biblia nos pinta a nosotros y saber que estos 11 capítulos de la Biblia todavía siguen respondiendo a las preguntas que nos hacemos nosotros hoy en pleno siglo XXI. ¿De dónde venimos? Este mundo, ¿por qué existe? ¿Cómo se hizo? Y no vamos a hacer un tratado de Génesis desde la cosmología o desde la historiografía, sino que vamos a hacer una lectura del libro de la fe, porque la Biblia es un libro de fe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues creo que es mejor, si hay otra pregunta, como que la dejáramos para dentro de 8 días por amor y respeto a nuestro Horario. padre Juan Bautista, y el horario ha estado indispuesto, y el horario dijimos que era hasta las 8:30, para que pronto dentro de 8 días tratemos de
comentarios o preguntas más concretas para respetar como este horario de los que nos han pedido que seamos puntuales. Entonces, todos, Padre, han estado exponiendo en el chat los agradecimientos por el tema y que, bueno, nos dejó con una iniciativa muy buena y una perspectiva para dentro de 8 días. Estamos esperando pues que llegue ese momento con ansias para poder recibir dentro de 8 días la clase. Padre, muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Dentro de 8 días entonces nos vemos con la ayuda de Dios. Que Dios me los acompañe. Vea, por Un ahí abrazo bien Katiuska lo está grande. esperando, vea. Ahí lo está saludando Katiuska también. Katiuska, mi Gracias, cariño te chao. saluda. Muchas gracias a todos, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Feliz noche para Ánimo. todos. Gracias, Padre, lo Dios me mismo. lo acompañe.